¿Estás cansado o simplemente ha perdido la noción de lo que está haciendo? Piensa conmigo, sin filtros, te tumbas, intentas descansar, duermes y sin embargo, despierta como si no hubiera parado siquiera. El cuerpo se levanta, pero la energía no llega. El día empieza y ya parece pesado. Las cosas que antes te animaban hoy ya no importan. Esa extraña sensación de lo que sea empieza a apoderarse de ella y ni siquiera puedes explicar exactamente cuándo empezó. Quizá vives en automático. Se despierta, coge el móvil, responde mensajes, cumple con obligaciones, resuelve problemas, pero en el fondo siente que solo está repitiendo días. Y lo peor, nadie se da cuenta. Por fuera, todo parece normal, pero por dentro, parece que algo se ha desconectado. Y aquí surge la pregunta que mucha gente evita enfrentarse. ¿Es esto solo cansancio? ¿O es algo más profundo? Porque si solo era cansancio, dormir lo solucionaría. Tomarse un tiempo libre sería suficiente. Pero ¿qué pasa cuando descansas y aún no tienes voluntad, dirección, impulso que te haga sentir vivo? Quizá el problema no sea la falta de energía. Quizá no tenga sentido. Y si es así, ignorarlo solo aumenta esta sensación. Porque cuanto más pulsas en automático, más lejos parece que se aleja de algo que realmente tiene sentido. Y aquí es donde mucha gente se equivoca, porque lo que sientes se siente como cansancio, se siente físico, se siente mental, parece otra fase pesada. Y luego haces lo que hacen los demás. Intentas descansar más, intentas desconectarte, intentas tomarte un descanso, pero incluso después de eso, esa sensación sigue ahí, mitad silenciosa, mitad constante. La verdad es que la mayoría de la gente ni siquiera considera otra posibilidad. Crecemos creyendo que estar cansado es normal, que la vida adulta es solo eso, que es solo trabajar resolver problemaos, pagar facturas y seguir adelante. Así que cuando aparece ese vacío, la primera reacción es justificar es solo estrés, es falta de descanso, es solo una mala semana. Pero ¿qué pasa cuando no lo es? Porque hay una diferencia muy real entre estar cansado y estar perdido. Y el problema es que, por fuera, ambos parecen iguales. Sigues despertándote sin energía, sin motivación, posponiendo cosas que sabes que deberías hacer. Pero por dentro, la raíz es diferente. Hay personas que duermen 8 horas y se despiertan exhaustas. Hay gente que se toma un descanso y vuelve peor. Hay gente que incluso intenta distraerse, salir, hablar, ver algo, pero nada realmente satisface. Esto no es solo por el cuerpo, esto empieza a tocar algo más profundo. Y aquí llega una verdad que pocas personas dicen, pero que lo cambia todo cuando entiendes no toda la fatiga se resuelve durmiendo. Hay un tipo de desgaste que no proviene del esfuerzo físico, viene de la falta de dirección, la desconexión con lo que haces, la sensación de que estás poniendo energía en algo que no te da sentido. Es ese tipo de día en el que terminas y piensas, ¿realmente importó lo que hice hoy? Y cuando esta pregunta empieza a surgir con frecuencia, no se trata solo de descansar, se trata de significado. Pero admitir esto da miedo, porque si no es solo cansancio, así que puede que tengas que afrontar cambios. Quizá necesites revisar elecciones, hábitos, caminos, y es mucho más fácil decir que estás cansado que admitir que no tienes rumbo. Por eso tanta gente se queda atrapada en este ciclo. Intenta descansar, no mejora. Si exiges más, te sientes peor y empieza a pensar que el problema es ella misma que se está volviendo vaga, desmotivada, sin fuerzas, cuando en realidad puede ser justo lo contrario. Puede que estés intentando seguir en algo que no te ha sentido desde hace mucho tiempo. Y si esto te está pasando, merece la pena prestarle atención ahora, porque ignorar este tipo de señal no hace que desaparezca, solo hace que crezca, más pesada, más presente en la vida cotidiana, hasta el punto de que es imposible fingir que todo está bien. Ahora dime,
Sinceramente, cuando te detienes un segundo y miras tu rutina hoy, ¿sientes que solo estás cansado o sientes que hay algo fuera de lugar? Si esto te ha parecido lógico, comenta "necesito dirección" o incluso "no es solo cansado", porque la siguiente parte puede abrirte aún más de lo que quizá estés evitando ver. Ahora, antes de que concluyas que todo es una falta de propósito, hay un punto muy importante que debe afrontarse con honestidad. La fatiga real existe y cada vez está más presente en las rutinas de las personas. No es una exageración, no es debilidad, no es falta de disciplina, es acumulación empieza en tu día. Te despiertas y a menudo lo primero que haces es coger el móvil. Empiezas a consumir información, responder mensajes, ver noticias, comparar tu vida con la de otros. Sin darte cuenta, antes incluso de levantarte de la cama, tu mente ya está activa, acelerada, sobrecargada. Y el día ni siquiera empezó de verdad. Aquí viene el trabajo. Presión por resultados, exigencias, plazos, problemas que resolver, decisiones constantes. Incluso quienes trabajan sentados sienten este peso, porque el desgaste no es solo físico, es mental. Es la cantidad de cosas que tienes que procesar todo el tiempo. Es la sensación de no cerrarse nunca del todo. Y cuando el día termina, no termina. Sigues con el móvil, desplazándote sin parar, intentando relajarte, pero en realidad solo mantienes la mente alerta. Video tras video, información tras información, comparación, estímulo constante. Tu cuerpo está quieto, pero tu mente está exhausta. Luego llega la noche y el sueño no llega como debería. O ven, pero no descanses. Te despiertas en mitad de la noche o te despiertas ya cansado, como si hubieras pasado toda la noche trabajando y al día siguiente todo sigue pichi. Esto es un cansancio real, es un cuerpo sobrecargado, una mente saturada, un sistema que no ha tenido verdadero respiro. Y en este estado es evidente que hay falta de energía, falta de concentración, falta de motivación. No hay forma de exigir claridad a alguien que está agotado. Hay personas que pasan todo el día trabajando y, aún así, por la noche sienten la obligación de disfrutar el tiempo, de hacer otra cosa, no de perderse el día, y acaba sacrificando el descanso que realmente necesita. Otros llevan tanto tiempo viviendo en automático que ni siquiera se dan cuenta de lo cansados que están realmente. Y aquí está el punto más importante. Cuando la fatiga es física y mental, se carga, te ralentiza, te quita energía, afecta tu estado de ánimo, tu productividad, tu capacidad para pensar con claridad. No es falta de voluntad, es un límite que se cruza cada día. Pero hay un detalle que mucha gente ignora. Incluso las personas extremadamente cansadas, cuando encuentran algo que tiene sentido, pueden sentir un tipo diferente de energía. No constante, no mágica, pero sí perceptible. Y eso es precisamente lo que empieza a separar las cosas. Así que presta atención a ti mismo, en tu cuerpo, en tu mente, en tu rutina. ¿Realmente estás descansando o simplemente te estás deteniendo de un tipo de estímulo para entrar en otro? ¿Estás cansado porque has hecho demasiado o porque has vivido sin equilibrio demasiado tiempo? Comenta: aquí estoy agotado. Si sientes que tu cuerpo realmente pide descanso o mi mente no se detiene, si el problema es más mental, porque el siguiente punto va a empezar a tocar algo aún más profundo. Pero hay otro lado que mucha gente tarda mucho en comprender, porque es más silencioso, más difícil de explicar y a menudo más incómodo de admitir. Eso es cuando el problema no es cuánto has hecho, pero el motivo por qué lo haces. Incluso puedes descansar, dormir mejor, tomarte un tiempo, ir más despacio, y sin embargo, sienten que algo sigue mal. No es ese cansancio tan intenso en el cuerpo, es una sensación extraña, medio vacía, como si nada realmente te empujara hacia adelante. Te levantas
cumples con tus responsabilidades, hablas con la gente, incluso te ríes a veces, pero en el fondo parece que falta algo. Y lo más confuso es que por fuera todo puede parecer bien. A veces haces lo que debes, siguiendo un camino que consideras correcto, manteniendo una rutina estable, pero internamente no hay conexión, no hay sentido de dirección, de propósito, de significado. Es como si estuvieras físicamente presente, pero emocionalmente desconectado. Esto empieza a notarse en pequeñas cosas. Pierdes el interés más rápido. Lo que antes te animaba ya no tiene el mismo efecto. Los planes ya no son tan emocionantes como antes. Los logros no satisfacen mucho. Poco a poco, todo empieza a parecer un poco indiferente. Y luego viene el juicio, especialmente hacia ti mismo. Empiezas a pensar que te estás volviendo vago, desmotivado, complaciente. Empiezas a compararte con otras personas que parecen llenas de energía, de concentración, de voluntad. Y esto solo empeora, porque además del vacío, viene la culpa. Pero aquí hay un cambio importante en la conciencia a la falta de motivación. No siempre es pereza. De hecho, a menudo es un signo de desconexión. Cuando inviertes tiempo y energía en algo que ya no tiene sentido para ti, tu propio comportamiento empieza a resistirse. No porque no puedas, pero porque, en el fondo, ya no ves por qué seguir adelante. Y esto es más común de lo que parece. Personas que persiguen carreras que realmente no eligieron, rutinas que no reflejan quiénes son hoy, metas heredadas de expectativas externas, todo esto crea una especie de vacío que ningún descanso resuelve. Porque el problema no está en la cantidad de energía, va en su dirección. Y por eso esta frase puede ser un poco molesta, pero al mismo tiempo puede abrir un nivel diferente de claridad. No te has quedado sin energía, sin motivo. Cuando no hay motivo, cualquier esfuerzo pesa más, cualquier tarea parece más grande. Cualquier objetivo pierde su brillo antes incluso de alcanzarlo. Y lo más peligroso es que puedes vivir así durante mucho tiempo, simplemente siguiendo, simplemente cumpliendo, simplemente existiendo dentro de una rutina que ya no conecta. Pero llega un momento en que esto empieza a ser imposible de ignorar. Esa sensación de vacío empieza a aparecer con más frecuencia, con más intensidad, en momentos inesperados, como si algo dentro de ti intentara llamar tu atención. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Entonces dime sinceramente, ¿sientes que has perdido la motivación? ¿O sientes que has perdido la razón? Si te ha afectado de alguna manera, comenta sin motivo. O incluso, ese soy yo. Porque en el siguiente punto te darás cuenta de que todo esto puede ser más mezclado de lo que parece. Aquí es donde todo empieza a volverse aún más confuso. Porque existe una zona gris que mantiene a muchas personas durante años sin darse cuenta. Ese es el lugar donde no sabes si estás cansado o si no tienes propósito. Y el problema es que por fuera los signos son prácticamente los mismos. Empiezas a procrastinar cosas sencillas, cosas que antes hacías sin pensarlo dos veces, ahora requieren un gran esfuerzo solo para empezar. No es falta de capacidad, sabes que puedes hacerlo, pero algo se queda atascado. Retrasas, pospones, insistes para más tarde, intentas distraerte y cuando lo ves, el día ha pasado y no se ha hecho nada realmente importante. Y junto a eso viene el desánimo. Esa actividad que antes te daba placer, hoy parece solo otra obligación. Lo que te emocionaba ha perdido su color. Y no es que dejaras de gustarte por completo. Es como si la intensidad hubiera desaparecido. Como si algo dentro de ti ya no respondiera igual. También empieza a aparecer la sensación de estar perdido. Incluso siguiendo una rutina, incluso teniendo responsabilidades, sientes que no tienes rumbo, como si caminara,
pero sin saber exactamente dónde, y esto genera una inquietud silenciosa, difícil de explicar a nadie, porque por fuera tu vida puede parecer organizada. Y quizá lo más peligroso de todo, vas en piloto automático. Despierta, haz lo que tengas que hacer, responde, resuelve, obedece, pero sin presencia real. Los días empiezan a mezclarse. El lunes parece martes, el martes parece jueves, y antes de que te des cuenta, la semana ha terminado y ni siquiera sabes lo que has vivido. Y aquí es exactamente donde radica la confusión, porque estos signos pueden ser un cansancio extremo o una falta de propósito profunda. Una persona agotada procrastinará. Una persona sin dirección también. Una persona cansada pierde el ánimo. Una persona desconectada también. Por eso es tan fácil equivocarse. Mucha gente lo ve y concluye demasiado rápido. Al simplemente estoy cansado. Otros ya piensan, a mi vida no tiene sentido. Pero en la práctica, las dos cosas pueden estar ocurriendo al mismo tiempo, mezclándose, alimentándose mutuamente. Cuanto más cansado estás, más difícil es encontrar sentido. Y cuanto menos sentido ves, más pesado se vuelve todo, más energía parece faltar. Es un ciclo silencioso que si repite, si profundizado, hasta que vuelve a la normalidad. Y lo más complicado es que, viviendo así, empiezas a dudar de ti mismo, tu disciplina, tu motivación, tu capacidad para cambiar, cuando, en realidad, solo intentas resolver un problema sin entender exactamente cuál es. Y quizá este sea el punto más importante hasta ahora. No es que estés completamente perdido, es solo que no has separado lo que te cansa de lo que te vacía. Ahora presta atención a esto, cuando te observas en estos momentos de procrastinación, desánimo, automático. ¿Qué sientes detrás de esto? ¿Peso o vacío? Comenta aquí. ¿Es todo igual si te identificas con esta confusión? ¿O estoy en automático si esta parte te ha impactado mucho? Porque el siguiente paso es precisamente empezar a separar esto claramente. Y puede cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo. Hoy, entonces, ¿cómo se empieza a salir de este lío en la práctica? Porque entender todo esto es importante, pero llega un momento en que necesitas observarte de verdad, honestamente, sin huir de las respuestas. Y no tiene por qué ser complicado. A veces, las preguntas más sencillas son las que revelan más. Piénsalo con calma. Si tuvieras 3 días completamente libres ahora, sin compromiso, sin presión, sin que nadie te exigiera nada, ¿qué te pasaría a ti? ¿Tu cuerpo finalmente descansaría y tu energía volvería poco a poco? ¿Tu mente sería más ligera, más clara, más organizada? ¿O, incluso descansando, seguiría existiendo ese vacío, esa falta de voluntad, esa sensación de que nada realmente te atrae? Esta pregunta parece sencilla, pero aparte muchas cosas, porque cuando el problema es el cansancio, el descanso funciona. Puede que no sea inmediato, puede que no sea mágico, pero ayuda. Tu cuerpo responde, tu mente se ralentiza, tu energía empieza a volver. Sientes un verdadero alivio, una mejora notable. Incluso las cosas pequeñas empiezan a parecer más posibles. Ahora, cuando el problema es la falta de propósito, el escenario cambia. Incluso puedes descansar, pero al cabo de un rato vuelve la misma sensación. No se trata de energía física, sino de dirección. Te despiertas sin saber exactamente para qué. Pasan las horas, pero no hay una implicación real. Y lo más extraño es que puedes tener tiempo y, sin embargo, no sabe qué hacer con ello. Esto genera una inquietud diferente. No es el cuerpo pidiendo un descanso, es algo más interno que pide sentido. Y cuando intentas ignorar eso, llenando el tiempo de distracciones, la sensación no desaparece, simplemente se vuelve más cargador durante un tiempo. Otro punto importante es observar el tipo de pensamiento que surge. Cuando estás cansado, piensas en descansar, en pausar, en parar un rato. Cuando no tienes propósito,
tus pensamientos empiezan a girar en torno a la duda, el cuestionamiento y una insatisfacción más profunda. Empiezas a preguntarte si vas por buen camino, si tiene sentido, si realmente es lo que quieres seguir viviendo. Y aquí está el detalle, que lo cambia todo, Ann. El cansancio exige recuperación. La falta de propósito exige un cambio. Pero el cambio da miedo. Y por eso mucha gente prefiere convencerse de que es solo cansancio. Porque descansar parece más sencillo que enfrentarse al hecho de que quizá algo necesita ajustarse, repensarse, reconstruirse. Pero cuanto más pospongas esa realización, más difícil se vuelve ignorarla, porque en un momento dado, las paradas para descansar son suficientes. En algún momento, esa pausa que antes ayudaba empieza a parecer inútil. Y es en este punto cuando mucha gente se queda atascada porque no sabe qué más hacer. Así que, cuídate sinceramente. Cuando piensas en parar un rato, ¿sientes alivio? ¿O crees que esto no lo solucionaría realmente? Comenta descansar. Resuelve si sientes que tu cuerpo solo necesita un descanso. ¿O necesito dirección? Sí, en el fondo, ya te das cuenta de que hay algo más grande detrás, porque lo que viene después puede ser exactamente lo que aún no has tenido el valor de afrontar. Ahora que empiezas a notar la diferencia, surge la pregunta más importante de todas. ¿Qué hacer con ello en la práctica? Como no basta con identificar, tienes que actuar según lo que realmente te está pasando. Y aquí mucha gente comete errores porque intentan resolverlo todo de la misma manera, cuando en realidad son caminos completamente diferentes. Si lo que sientes es cansancio real, no hay atajo. Tu cuerpo pide algo básico que ha sido ignorado durante demasiado tiempo. Un descanso real. No se trata de quedarte en el móvil. No se trata de intercambiar trabajo por distracción. No es simplemente parar mientras tu mente no deja de correr. Es dormir mejor, respetar tu límite, reducir el exceso que has normalizado en tu rutina. Quizá eso signifique decir que no a algunas cosas, ralentizarse, dejar de intentar manejar todo al mismo tiempo y sobre todo, deja de sentirte culpable por descansar, porque mucha gente incluso intenta parar, pero no puede relajarse realmente, porque siente que debería estar produciendo, resolviendo, avanzando, pero sin energía. No hay productividad sostenible. Sin pausa, no hay claridad. Y cuanto más insistes en ignorar esto, más carga tu cuerpo, más se congela tu mente, más difícil se vuelve todo. A veces, lo más inteligente es no hacer más, es dejar de agotarte. Ahora, si lo que hay detrás es una falta de propósito, el camino cambia por completo. No sirve de nada simplemente descansar, porque el vacío no desaparece con un descanso. En este caso, tienes que empezar a moverte de otra manera. No se trata de tener todas las respuestas, ni descubrir el gran propósito de tu vida de golpe. Esto, de hecho, detiene a mucha gente. Es más sencillo, pero requiere valor. Es empezar a reevaluar tu rutina con sinceridad. Mira lo que haces hoy y pregúntate, ¿esto sigue teniendo sentido para mí? ¿Eso todavía me representa? ¿O simplemente estoy siguiendo algo que antes tenía sentido, pero que hoy ya no conecta? Y aquí viene una parte que mucha gente evita en probar cosas nuevas. Sal del automático. Experimenta, comete errores, ajusta. Como el propósito no parece estar quieto, está construido en movimiento. Es al hacer, al intentarlo, al permitirte explorar que empiezas a sentir de nuevo algún tipo de conexión. Y también se trata de reconectar con lo que te importa, no con lo que se espera de ti. Puede ser algo pequeño al principio, algo sencillo, pero que le devuelve un mínimo de significado. Porque eso es lo que empieza a reavivar ese sentido de dirección. Y aquí va un punto que puede aliviar mucha presión. No tienes que tenerlo todo solucionado. No tienes que despertarte mañana
sabiendo exactamente qué hacer con tu vida. Solo tienes que dejar de estar completamente atrapado en algo que ya no tiene sentido, porque en el fondo, seguir sin moverse también es una elección. Y quizás sea esa elección la que te mantiene justo donde estás ahora. Así que dime, viendo tu realidad, hoy necesitas ir más despacio o necesitas cambiar de dirección. Comentarios como necesito parar si sientes que estás agotado, o necesito cambiar si ya te das cuenta de que el problema es más profundo, porque lo que decidas hacer con él a partir de ahora puede cambiar completamente el curso de tus próximos días. Y al final, todo vuelve a un punto muy simple pero extremadamente poderoso. Tienes que ser honesto contigo mismo, sin excusas, sin justificaciones ya hechas, sin esconderse tras la prisa o lo automático, porque mientras no enfrentes lo que realmente está pasando, sigues intentando resolver tu vida de la manera equivocada. Hay personas claramente agotadas, pero insisten en seguir acelerando, como si parar fuera una pérdida de tiempo. Y hay personas que ya se han dado cuenta de que están vacías por dentro, pero siguen repitiendo la misma rutina, esperando que en algún momento algo cambie por sí solo, pero no cambia. Ni el cuerpo puede soportarlo para siempre, ni la mente acepta vivir sin sentido por mucho tiempo. Quizá este video fue el primer momento en el que realmente te paraste a pensar en ello. De verdad, quizá te identificabas en varias partes. Quizá dolía un poco reconocer ciertas cosas, pero esto ya es una señal importante. Significa que ya no estás completamente en automático. Significa que está empezando a aparecer una conciencia, y la conciencia lo cambia todo, porque a partir de ella empiezas a tener una elección. Elige respetar tu límite si tu problema es el cansancio. Elige moverte, ajustar la ruta, buscar algo que tenga más sentido si lo que falta es la dirección. Ninguna de estas opciones es fácil, pero tampoco lo es continuar tal y como está. Así que guárdalo para ti. Muy claro, al descansar soluciona el cuerpo, pero solo el significado resuelve el alma. Si intentas tratar la falta de propósito con descanso, permanecerás vacío. Y si intentas tratar la fatiga con más esfuerzo, seguirás agotado. Por eso, esta diferencia es tan importante, porque define el tipo de acción que realmente puede cambiar tu realidad. Ahora, quiero hacerte una pregunta directa. Y esta vez, responde sinceramente: ¿necesitas dormir o necesitas cambiar de dirección? Si este video te ha parecido lógico, comenta abajo, ahora lo entiendo, o incluso voy a cambiar la ruta, solo para saber que has llegado hasta el final y que realmente me ha impactado. Y si realmente te identificas con este mensaje, suscríbete al canal, porque aquí hablamos de la vida real, claridad mental, motivación y crecimiento de forma práctica, sin relleno. Deja el me gusta si has llegado hasta aquí, porque ayuda a que este contenido llegue a más personas que también están perdidas entre el cansancio y la falta de propósito. Y aprovecha para ver el siguiente video que está apareciendo en pantalla ahora mismo, porque puede que sea exactamente el siguiente paso que necesitabas ver. Palabra final: claridad.